Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Carrión. En esta ocasión, después de mucho tiempo, les voy a presentar un video acerca de cómo graficar o plotear gráficas dinámicas de funciones dinámicas usando MATLAB o en MATLAB. Gráficas cuya función tenga un tipo de animación o movimiento y también cuyos ejes varíen con el tiempo. Esto nos va a servir para hacer presentaciones más detalladas acerca de algunos gráficos en tiempo real que queramos medir o presentar en MATLAB. Luego podemos grabar esos datos con un programa de adquisición de datos y guardarlos o reservarlos para su posterior procesamiento. Voy a realizar 4 ejemplos de gráficas dinámicas en, en el software MATLAB, pero en esta ocasión, como no tengo el software MATLAB, lo voy a realizar en el software libre OSTAP, que es el equivalente de MATLAB, que usa las mismas funciones de MATLAB para muchos programas o scripts. Bueno, acá ya tengo el editor de archivos de script y voy a crear un nuevo script. Voy a escribir los ejemplos acerca de cómo crear gráficas dinámicas usando MATLAB. Voy a hacer 4 ejemplos, que ya los tengo ya precargados anteriormente y están probados. Entonces, como solo voy a usar este terminal de acá, lo voy a maximizar más. Y ahí empezamos con los ejemplos. Lo que primero tenemos que hacer es siempre colocar las funciones de bordado de memoria y bordado de las ventanas que están abiertas adicionales en el software. Clear para borrar variables y close all para cerrar todas las ventanas. Ambos terminan con punto y coma. Entonces voy a hacer los ejemplos de manera escalada, del ejemplo más simple al ejemplo más complejo. El primer ejemplo va a ser cómo crear una gráfica simple usando la función plot, simplemente. Para todos los ejemplos, excepto para un caso, voy a usar la función plot, que es la función más general para crear gráficos en MATLAB. Entonces, en el ejemplo 1, voy a crear una gráfica estática y convencional de MATLAB. Para crear una gráfica común, defino primero el vector de tiempo en el eje X. Es un vector que va a ir de 0 a 5 segundos, digamos, con intervalos de variación de 0.02 segundos o 20 milisegundos de variación. Ya, ese es el vector de tiempo. Una vez que tengo el vector de tiempo, tengo que crear la función que se aplique a ese vector de tiempo. Que en este caso va a ser una gráfica de una función senoidal convencional. Una función senoidal convencional tiene amplitud y frecuencia, fundamentalmente. Entonces, la amplitud de esa gráfica voy a hacer que valga 1 simplemente, y la frecuencia también que valga 1 Hz o un ciclo por segundo. El vector de tiempo está definido en 5 segundos, la gráfica va a tener 5 ciclos o 5 periodos de repetición. Y luego creo la gráfica, ¿no? Con la función indicada, que es la función seno. X igual a la amplitud por el seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo. Esta es la función convencional que crea una función seno con un periodo 1 sobre f. Entonces, simplemente grafico esta función del modo más sencillo posible con la función plot. Le pongo plot
Esto ya lo deben saber muchos de ustedes, así que si desean pueden pasar esta explicación los que ya conocen esta parte, el eje X y el eje Y. Y esta es la forma más simple de crear una función y graficarla en MATLAB. Acá le voy a poner gráficas dinámicas, todo junto, porque el MATLAB no admite nombres de archivos con el carácter espacio. Y acá está la gráfica de la función, ¿no? Ahora esta función está muy apretada. Lo que puedo hacer para que se note más centrada es ajustar la escala de los ejes, tanto el eje X como el eje Y. El eje X está correcto, gráfico de 0 a 5 segundos, pero el eje Y está muy apretado. Entonces, lo que puedo hacer es ajustar los ejes con la función axis. Y acá, dentro de esta función, pongo el vector de ajuste del eje X de 0 a 5 y el vector de ajuste del eje Y. Como en el eje Y de la función varía de menos 1 a 1, le pongo un poco más a cada eje. Voy a poner de menos 1.2 a 1.2 y vuelvo a graficar y ya está más centrada la gráfica. Bueno, eso lo deben saber todos, no hay nada especial, nada extraordinario todavía hasta este punto. Ahora, lo que yo puedo hacer es darle atributos a la función plot para que grafique con otros colores y con otras formas de línea. Por ejemplo, si yo le pongo que grafique la función de color rojo y con el carácter especial de diamante o de rombo, diamond en inglés, voy a tener la función graficada con rombo de color rojo. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora viene la interrogante de cómo grafico esa misma función, pero con movimiento. Esto para darle una presentación más en tiempo real a la gráfica, como un osciloscopio, ¿no? Entonces, en el ejemplo 2, voy a crear la misma gráfica, pero con un tipo de movimiento especial. Gráfica dinámica. Antes de continuar con los ejemplos, a las gráficas se les puede enumerar. Entonces, cada vez que creemos una gráfica nueva, se va a abrir en una nueva ventana. Y eso lo hacemos con el comando figure. Figure 1, figura 1. El ejemplo 2 lo voy a crear en la figura 2. Figure 2. ¿Qué pasa con este ejemplo? Es una gráfica dinámica de la gráfica 1. Entonces voy a copiar los mismos parámetros del ejemplo 1, con lo que van a haber dos ligeras variaciones. Uno, el comando ya no va a ser plot, sino va a ser comet, como el rastro de un cometa, ¿no? Ese comando comet no admite ningún argumento. Simplemente le pones comet y la gráfica que quieres graficar y en los ejes y te grafica la figura. Vamos a probar. En la figura 2, y miren cómo se muestra en la gráfica con este tipo de movimiento especial, como si fuera el rastro de un cometa. Bueno, eso hace el comando comet. Ahora, este comando tiene pocas opciones de configuración, por eso es mejor configurar la gráfica usando bucles o secuencias de repetición.
como for o while. En este caso lo voy a hacer con el bucle for. Entonces el ejemplo 3 va a tratar acerca de una gráfica dinámica usando bucles. Y esto lo vamos a ver en el ejemplo 3. Usando bucles, yo tengo que crear un bucle de repetición. Pero primero voy a crear otra figura para que se grafique en otra ventana este tercer ejemplo, en la figura 3, digamos. En la figura 3 voy a crear un bucle de repetición que va a ser el bucle for. Este bucle for tiene su final y su final siempre se indica con el comando end. El argumento del for va a ser una variable que se va a incrementar en el tiempo. En esta ocasión le voy a poner la variable k, que va a ir de 1, y voy a recorrer toda la longitud del vector x de acá, de este vector x. Entonces, desde 1 hasta la longitud length, entonces, del vector x. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar cada punto de ambos vectores, cada punto del tiempo y cada punto del vector de la función independientemente. Entonces, para eso simplemente le pongo que grafique cada punto del vector tiempo y cada punto del vector x durante toda la longitud del vector x. Y acá le puedo cambiar los parámetros, ¿no? Puedo decir que grafique con forma azul, blue y con el carácter asterisco. Y bueno, hasta acá va a graficar la función definida en x, pero va a graficar solo cada punto. Para que grafique en un tiempo definido, le pongo una pausa que determine que cada punto tiene que graficarse en un tiempo determinado. Para eso usamos el comando pause. Le voy a poner que cada punto lo grafique en 0.02 segundos o 20 milisegundos, que es el tiempo de la resolución de la gráfica. No necesariamente tiene que coincidir con ese tiempo. Y bueno, ejecuto. Esta es la función come y miren cómo grafica cada punto, pero el punto anterior se está borrando o se está eliminando. Entonces, para que se mantengan todos los puntos graficados anteriormente en la misma gráfica, lo que tengo que hacer es usar el comando hold on, mantener encendido, hold on. Y al finalizar toda la gráfica, desactive ese comando, hold off. Y ya tengo creada la gráfica dinámica usando bucles esta vez. El ejemplo de la función 2 usando el comando come lo voy a desactivar temporalmente. Y vamos a ver el resultado final del ejemplo 3 en este caso. Así sale. La figura 1 es la gráfica dibujada de un solo golpe en su totalidad. Y en la figura 2 está la función gráfica punto por punto. Bueno, y ahora viene el ejemplo más importante de este video, que es cómo representar gráficas con ejes dinámicos o con ejes en movimiento en el tiempo y también en amplitud. Esto es cuando tengo gráficas bien grandes con bastantes puntos, que sé yo, que tengan 1000, 2000, 10.000 puntos, 100.000 puntos,
cómo represento los datos en un eje bien pequeño, para que no salgan tan apretados y se noten los detalles. Esto lo puedo hacer con la gráfica con ejes dinámicos. Entonces, a partir de este ejemplo, o con ejes estáticos, voy a realizar el último ejemplo con ejes dinámicos. Ejemplo 4, gráfica dinámica usando bucles y ejes variables. Ahora voy a suponer que la gráfica no dura 5 segundos, sino voy a suponer que dura más tiempo, 20 segundos. Entonces, esta gráfica ya no va a entrar en el eje X, que tiene una duración de 0 a 5 segundos. Entonces, ¿cómo hago para visualizar toda la gráfica en ese eje de 0 a 5 segundos? Tengo que hacer un corrimiento del eje X o del eje del tiempo. Y eso voy a mostrar cómo se hace a continuación. Aquí, en este caso particular, voy a definir una nueva variable, tiempo variable. Este tiempo variable va a ser una función acumulativa al tiempo variable más el diferencial de tiempo, que es 0.02. Este tiempo variable va a modificar el eje X. O sea, este eje, en lugar de que ahora varíe de 0 a 5 segundos estáticamente, va a variar desde un tiempo variable menos 5 segundos hasta el tiempo variable actual. Es como una ventana que se va corriendo en el tiempo cada 0.02 incrementos de tiempo. Y finalmente tenemos que definir dónde inicia ese tiempo variable. El tiempo variable va a iniciar en el primer elemento del vector de tiempo o en el tiempo número 1. Y ahora voy a graficar la función con otros parámetros. Por ejemplo, que sea de color magenta y que tenga puntos cuadrados, M de magenta y S de square. Y eso sería toda la modificación que tengo que hacer para la gráfica actual. Y una vez finalizado todos los ejemplos, lo que voy a hacer es restringir el ejemplo de la figura 3 para que solo grafique los primeros 5 segundos de la gráfica y para que no grafique todo el vector, ya que no tiene ejes dinámicos. Entonces, para hacer eso, le pongo un condicional. Si el tiempo en el instante K es mayor a 5, entonces, ¿qué tiene que salir del bucle? Esto lo hacemos con la función breathe o el comando breathe. Y simplemente, y ahora vamos a ver el resultado final de todas las gráficas. Bien, esta es la figura 1 que grafica la gráfica en su totalidad. Esta es la figura 3 que grafica la gráfica dinámicamente. Y esta es la figura 4 que grafica la gráfica con los ejes dinámicos. Y eso va a graficar hasta que llegue a 20, el vector del tiempo. Y como ven en esta gráfica última, esta es una manera más realista de presentar gráficos que varían en función del tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tarjeta de adquisición de datos, los datos que adquirimos de esa tarjeta lo podemos representar en tiempo real en una gráfica dinámica. Eso para tener un monitoreo de los valores de la función en cada instante. Y ese tema de cómo adquirir datos y representarlos en forma gráfica usando MATLAB, de repente lo trate en el próximo video, así que muy atentos al próximo video
Entonces, hasta aquí con el video de hoy. Espero como siempre que les haya sido de utilidad. Recuerden siempre dejar me gusta, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos veríamos pronto con un nuevo video de electrónica e ingeniería. Hasta pronto.